Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a su programa radial y televisivo, La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de nuestras emisoras de radio y de televisión de Macarao y de Caricuao, todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Y en la televisión se saca también otros días de la semana a distintas horas. Realmente lo primero que hay que hacer es hoy dar gracias a Dios, porque inspirados por Él, que es el protagonista de nuestro programa, nos han hecho un reconocimiento del premio Fabricio Ojeda. Para nosotros es un honor haber recibido este premio. Aquí está el momento donde lo recibimos y nosotros queremos ofrecérselo al autor y director de este programa, como tú lo dices muy bien, Johnny, siempre el Espíritu Santo. Saludos, muchachos, felicitaciones. Felicitaciones, Pablo. Esto es la perseverancia. Felicitaciones también a Jesús Blanco, que estuvo allí en esa entrega. Que fue enlace. Señor, maravilloso, ¿no? Y también llevó su reconocimiento. Es una maravilla, porque es la perseverancia, Pablo. Le doy gracias a Dios por eso, porque es ese espíritu, estar todos los días allí queriendo llevar la palabra, indistintamente de los problemas que se puedan presentar en la cotidianidad. Esa perseverancia que tanto vale, que es lo que el Señor nos pide. Entonces te felicito en el nombre de Dios. Bueno, buenos días para todos, pero la felicitación es para toda la comunidad de Caricuao, Las Adjuntas, Macarao y barrios aledaños, como dice nuestro hermano Pablo, porque gracias a ustedes que han seguido el programa, hemos seguido trabajando. Gracias a Pablo por la perseverancia que durante tantos años ha tenido en venir, nunca ha faltado, y nuestro amigo Jesús Blanco y Nelson Suárez, que decidieron tomar también la rienda del programa y pasarlo por televisión, porque el premio también es de ustedes. También para la gente de Radio Macarao, nuestro hermano Manuel Maldonado, y en la dirección Rafael Fernández, también les pertenece ese premio. A Rosa Mireya, a Pablo y al Espíritu Santo, productor de este programa. Para ellos es precisamente esto. Y algo que no nos habíamos dado cuenta, sino ese día que estábamos recibiendo ese premio tan bonito, que la gente no lo concede al primer programa ecuménico. O sea, este programa no es católico, este programa no es cristiano. Aquí no podemos reunir con un rabino, no podemos reunir con un musulmán, no podemos reunir con un cristiano evangélico, con un adventista, con cualquier persona que siga a Cristo, con cualquier denominación donde podamos crecer. Y entonces eso nos convierte en un programa ecuménico. Nosotros no venimos para chocar ni discutir sobre la palabra de Cristo, sino para unirnos en la palabra de Cristo. Y eso nos convirtió en el primer programa ecuménico en Venezuela. Bueno, espero que sigan saliendo otros. Vemos otro tipo de programa donde cuando es católico solamente es católico, cuando es evangélico solamente evangélico. No, Jesús está ahí y vino para salvarnos a todos, y todos tenemos que reunirnos para ir hacia Él. Claro. Por eso es que nosotros somos católicos, evangélicos, adventistas, cristianos. Porque ser cristiano significa ser católico, significa apostólico, significa evangélico, todo. El problema es no partir a Cristo a la mitad, ni la iglesia de Cristo a la mitad. Tenemos que integrarnos en la única iglesia de Jesucristo en distintos estilos y denominaciones. Pero bueno, estamos aquí para eso. Vamos a pedirle al Señor. Hoy vamos a tocar el tema precisamente que íbamos a tocar la semana pasada en la fiesta de San Pedro y San Pablo, que es el significado que tiene el Papa, no solamente Francisco en este momento, sino qué significado ha tenido los sucesores de Pedro, que llamamos tradicionalmente Papa o Papá, Papá espiritual. Y vamos a tratar de conversar un poquito en el rol, en la misión que Pedro tuvo y que ellos tienen en toda la iglesia cristiana, pero para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo, que vamos a invocar en este momento. Padre, derrama tu bendición y tu gracia sobre nosotros y sobre nuestro radioescuchas y sobre nuestros televidentes, usuarios y usuarias, para que este programa pueda ser útil al servicio de nuestra fe, al servicio de nuestro pueblo,
al servicio de esa unidad que tú quieres que tengamos en medio de la diversidad, formando nosotros el cuerpo de Cristo, pero teniendo a Él como cabeza. Necesitamos tu Espíritu Santo para que nos inspire y que nos dé el discernimiento para poder entender el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, creo que estamos en una de las manifestaciones más profundas que Jesucristo hizo al revelarnos quién era su Padre. Y llama la atención esta reacción de Jesús, porque los humildes y los sencillos son los únicos que lo reconocen. Para un Dios que es humilde y sencillo, manso y humilde de corazón, solamente puede ser reconocido por los humildes, mansos y sencillos de corazón. Por eso los soberbios, que se creen sabios y entendidos, no lo pueden reconocer, no pueden aceptar el mensaje. Por eso dice el Señor: gracias te doy, Padre, porque les has revelado las cosas a los humildes y se las has escondido a los sabios, a los entendidos, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los maestros de la ley. Esa gente no puede entender el mensaje de Jesús, y Jesús se dio cuenta de eso al pronunciar estas palabras tan profundas, ¿no? La gente sencilla, cuando oye el mensaje de Jesús, se llena de gozo y de alegría. La gente soberbia, que se cree superior a los demás, le da rabia ese mismo mensaje. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Sí. Entonces yo creo que es importante, rabia y odio. En la gente sencilla se llena de gozo y admiración, y ellos le dan rabia y odio, y por eso desprecian a los humildes. Los han llamado pata en el suelo, los han llamado de todo, y no se dan cuenta que están despreciando al mismo Dios, porque hay una identificación de ese Dios, el único Dios vivo verdadero que Jesucristo anuncia, con el pobre y con el humilde. Eso le pasó a Saulo de Tarso. La semana pasada hablábamos de él, cuando precisamente Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y bueno, pues Saulo le puede haber dicho: bueno, yo no te persigo a ti, yo persigo a los cristianos. Dice: pero cuando persigues a los cristianos, me persigues a mí, porque los cristianos y yo somos uno. Es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tomar conciencia, de la identidad, de la identificación. El Dios verdadero no es un Dios aislado como el de los griegos o el de otras religiones que están por allá arriba por su demiurgo, y nosotros los hombres aquí abajo calándonos, ¿no? Y ellos allá en su trono. No, el Dios verdadero es un Dios que está cercano a su pueblo, en su pueblo, dentro de su pueblo, y quiere habitar dentro de ese pueblo organizado. Eso me parece que es importante para la reflexión de hoy, ¿no? También hay algo importantísimo, además de este aspecto que me parece también que vale la pena reflexionar, es que el Señor alivia y libera la angustia de la carga. Él no viene a la gente cargada a condenarlo ni a rechazarlo, sino viene precisamente a ayudar a aliviar en la carga, a cargar esa carga, a hacerla más ligera, a hacerla más soportable, por así decirlo, ¿no? Es un Dios solidario, es un Dios que está allí para apoyarnos, no para ponernos
Si nosotros fallamos, Él no nos pone el otro pie arriba para acabarnos hundir, sino todo lo contrario. Él, si fallamos, nos da la mano para sacarnos y para que aprendemos de la falla. ¿Cristo al servicio de quién? Una canción de los Baraguaos que hace ya, creo que un par de años la tenemos como lema de nuestro programa. Me parece que vale la pena que nosotros hoy la conversemos también en toda la profundidad de que esta canción denuncia, ¿no? Lo han secuestrado, hay que liberarlo. Lo han hecho de oro, lo han metido en unos templos totalmente distintos a la, ¿cómo se llama?, a su realidad. Entonces Jaime Obrero protesta porque dice que se lo han quitado y Cristo es del pueblo. Razón tiene Juan Obrero cuando denuncia eso, ¿no? Y yo hago aquí una pregunta: ¿qué distinto es el Dios que Jesús nos muestra al ídolo que los poderosos nos han impuesto? Él viene a nosotros para aliviarnos, y el ídolo de los poderosos lo que hace es hacer una religión llena de normas y de preceptos absurdos que nos abruman y nos alejan precisamente de la misericordia y de la humildad y de la sencillez de Dios, con todas las normas y con todos los preceptos. Cristo al servicio de quién? Cristo hay que liberarlo, pues los poderosos nos los han quitado y secuestrado en palacio. Viva el Dios de los pobres, de los sencillos. Solo los humildes pueden conocerlo y aceptarlo. Nuestra fe no puede descansar ante desterrar del continente el hambre, la injusticia y la explotación y esos ídolos fabricados por los poderosos para con sus religiones oprimir a los pobres y sencillos. ¿Qué les parece? Tremendo, tremendo. Fíjate que acabas de hablar esto de los humildes, que la palabra es muy clara, que son los humildes y sencillos los que reciben y entienden la palabra de Dios. Pero por otro lado, tú mencionaste algo muy interesante: estos soberbios, estos sacerdotes, estos en su momento intelectuales. Pero fíjate que ¿de dónde vienen ellos? De gente que en su momento recibió la palabra, porque ellos no salieron del aire. Entonces, ¿qué pasa? Que da la impresión que en nuestro corazón entonces hay ese encuentro, hay un encuentro con Dios, pero quien domina allí o es el mismo hombre que quiere apropiarse de ese poder que descubre, ¿verdad?, que tiene el Señor y que tiene el poder para transformar, y entonces quiere apropiarse de ese poder, ¿verdad? Y el apropiarse de ese poder, entonces busca someter al humilde, al pobre, aquel que recibe y que de alguna manera quiere seguirlo y tiene sed de escucharlo. Entonces, fíjate qué interesante es esto, porque es allí donde está ese soberbio que no quiere soltar su yo, su forma de dominar, de dominio, y es allí donde se apropia de las cosas que no son de él, se apropia del poder del Señor. Ahora, es interesante también ese otro elemento que decías del yugo. Cuando hablabas del yugo, bueno, pero ¿qué es el yugo? El yugo no es esa cosa que le colocan a los animalitos cuando van en el arado a arar. Entonces uno dice, wow, le colocaron el yugo, le colocaron ese hierro atrás para que pueda seguir recto y poder arar esa tierra. Pero es que ese ejemplo que nos da el Señor allí es que nos está colocando para guiarnos. Tú decías ayer el camino, ¿no? Para seguir el camino. Entonces necesitamos estar allí siguiendo ese camino. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a seguir? Ese espíritu que nos va a guiar, nos va a montar en el camino y no va a permitir que nos apartemos de ese camino. Por eso es que ese yugo, ¿verdad? Esa cosa que nos une, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es liviano. No es un peso, sino todo lo contrario, nos va a ayudar a llevar las cargas. Y es el Espíritu Santo cuando nosotros soltamos la soberbia, porque qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es que nosotros sigamos queriendo ser quien dominemos nuestra vida, y entonces allí está el conflicto. Comienza ese conflicto. Más de una vez yo lo he vivido en mi propia vida, porque hay que ir soltando para que el mismo Espíritu de Dios pueda ir transformando, y eso es día a día, es una entrega. Y entonces cuando nosotros decidimos seguir en el yugo
del Señor, que es el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos está conduciendo por ese camino para que sigamos ese arado y podamos ayudar al Señor en su cosecha, en su transformación de la tierra. Entonces nosotros estamos siendo transformados y vamos soltando y somos liberados en ese proceso. Por eso es que dice que tomen mi yugo sobre todos ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay que ser humilde de corazón para que el Espíritu Santo pueda apropiarse de nosotros y transformarnos, porque hay cosas muy fuertes que debemos soltar. Y eso solo se hace con humildad. Y solo siendo humilde podemos recibir las enseñanzas que el Espíritu nos da en nuestro corazón. Yugo suave y carga ligera, bien importante. Sí, pero yo quisiera hacer un comentario porque, bueno, decir, aquí por eso esto es un programa ecuménico y abierto, esto no está preparado. Y podemos tener distintas maneras, incluso de interpretar las cosas. Por ejemplo, vengan los que están agobiados por la carga, tomen mi yugo. Cuando hablamos de yugo, una cosa es el yugo del Señor. Amén. Y otra cosa es la carga que nos imponen. Así que la palabra yugo se puede tener esa doble interpretación. Así es. El yugo es el compromiso que nosotros tenemos que hacer para tomar el camino del Señor, pero también es la carga que los poderosos, al no entender el mensaje, lo imponen sobre los hombros de la gente más pobre y más humilde. Por eso dice Jesús a los fariseos: ustedes ni cumplen lo que imponen y le cargan cargas a los demás que ustedes no la pueden soportar, ¿no? Es decir, podemos tener esa doble interpretación, sí, señora, ¿no? Sí, y yo creo que es importante aclarar y un poco, ¿no? Lo que dijimos al principio, aquellas personas, ¿de dónde vienen? De esas personas que se apropian de la palabra de Dios, ellos que en algún momento la escucharon y entonces utilizan esa palabra para someter al humilde, colocarle esas cargas, tal como lo acabas de decir. ¿Cuántas normas? Sí, están en las religiones tradicionales. Así es. Que se hacen insoportables y la gente se obstina, pues. El Señor nos tira. Yugo, yo puse aquí yugo, siempre es malo. Lo puse así como en signo de interrogación. Bueno, fíjate. Porque fíjate que precisamente Jesús nos dice que su yugo es suave, su carga es ligera. Yo colocaría un ejemplo. Muchas veces cuando nosotros vamos a la iglesia y tenemos un trabajo en nuestra iglesia con nuestras comunidades, si ese trabajo con nuestras comunidades se nos hace muy pesado, se nos convierte en un yugo realmente malo. Si nuestros hermanos Jesús Blanco y Nelson bien tienen que venir los fines de semana para acá para grabar el programa y se le convierte en una verdadera carga y un verdadero fastidio, ese yugo es realmente malo. Pero cuando nosotros venimos para acá para el programa todos los fines de semana, ellos vienen con su cámara, viene Manuel en los controles y todos venimos acá a sacar esto adelante con el Evangelio de nuestro Señor, nos damos cuenta de que esta carga es realmente suave. Entonces la llevamos realmente con gusto, la llevamos bien. Entonces a nosotros realmente no nos molesta. Por eso Jesús dice que su carga es realmente suave, que lo sigamos a Él, porque cuando realmente lo seguimos a Él, se nos convierte en algo suave, algo hasta agradable y muy divertido. Todos los fines de semana, indagar en la palabra del Señor, llevársela a nuestros compañeros de la tradición. Entonces nos damos cuenta que la carga del Señor para nosotros es una carga bastante ligera. Es un yugo, sí, porque todo lo que implica una carga, lo podríamos llamar yugo. Por eso puse el yugo será bueno o será malo, pero depende del punto de vista como lo veamos. Si nos van a poner una carga muy pesada, lo que tú estabas diciendo, Pablo. Pero yo quisiera, hablando un poquito precisamente de esos pobres, que en el día del viernes, en el pan diario, la hojita que llevamos todos los días, decía el profeta Amós, escúchale un pedacito nada más, escuchen esto: los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? O sea, que ni siquiera quieren que la gente descanse un día. ¿Cuándo pasará ese día para poder vender? Y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros. O sea, son tan explotadores. Lo decía el profeta Amós en aquella época, que ya estaban explotando a los pobres, ¿no? Entonces, dicen, disminuyen las medidas y aumentan los precios. Cuando dicen disminuyen las medidas, son estas personas que están vendiendo verduras por ahí por la calle, o el tipo del abasto, o el tipo de la panadería, que tienen el peso arreglado, que disminuyen, que arreglan los pesos, aumentan los precios y disminuyen las medidas, ¿no?
alteran las balanzas, lo que le estaba diciendo ahorita, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias. La gente que explota precisamente a la gente pobre. Los compran y hasta le venden el salvado como trigo. Imagínense ustedes en aquella época del profeta Amós, estaba hablando de lo que hoy en día le llamamos afrecho, de lo que hoy llamamos, de lo que están haciendo precisamente hoy en día, porque... Lo venden más caro que... Sí, exactamente, porque te vendían el trigo, y entonces lo que es aquello que le llaman... se botaba. Sí, que se botaba, ya hoy en día lo están vendiendo, y eso lo denunciaba precisamente el profeta Amós en aquella época. Entonces, imagínense usted, bien importante, ahora no lo venden como afrecho, no, para que adelgace, para todo este tipo de cosas, y entonces nos están vendiendo, y entonces, hasta el salvado de trigo. Entonces él te dice, pues bien, aquel día ellos llorarán como una madre cuando pierde a su único hijo, porque y sentirán hambre, no tanto de la comida de comida, sino hambre de la palabra del Señor, porque se equivocaron. Y entonces, hoy en día lo estamos viendo, como estaba diciendo Pablo también, la iglesia fue secuestrada. La iglesia fue secuestrada durante muchísimos años por aquellos que precisamente Jesucristo decía que gracias al Padre, esa sabiduría no había sido revelado a esos filósofos, a esos sabios, sino precisamente a la gente pobre. Si nos damos cuenta un poco de los apóstoles y la gente de esa época, ellos no estudiaban teología. Ellos no estudiaban la palabra, ellos eran realmente gente pobre que se dan a Cristo, lo conocieron, lo entendieron, creyeron en Él y siguieron la palabra. Pero luego posteriormente llegaron unos eruditos, unos sabios, unos entendidos, unos filósofos y se apoderaron de la iglesia, apartaron al pobre de la iglesia, nos secuestraron a Cristo, como lo dice la canción de los Guaraguaos, y hoy en día estamos viendo, porque nosotros mismos... gracias al Padre, hemos liberado al Señor, hemos liberado a Cristo, y Cristo se le ha revelado precisamente a los pobres, no precisamente a los sabios. Y gracias al Padre, yo por lo menos soy un amante de la palabra del Señor, y todos los días estoy descubriendo algo, y todos los días estoy leyendo su palabra, y entonces la invitación es que todos igualmente lo hagan. Te apartar un tiempito del día, yo lo parto en la noche y lo parto en la mañana, para que esa palabra del Señor sea revelado precisamente a los más pobres, pero no solamente que sea revelado, porque eso es bien importante. Oye, siento gozo en mi corazón porque el Señor se me ha revelado, pero yo soy una lámpara escondida que me quedo en mi casa y se me fue revelado a mí, no a ti ni a ti, ni a Jesús, ni a Miguel, ni a más ninguno, sino que fue revelado a mí. No, precisamente se me revela a mí y se nos revela a nosotros para que nosotros se le llamemos a ustedes. Amén. Y si hay un revelador interesante que vamos a hacer hoy mención, y recuerdo que fue el primero, yo diría que sacó la visión de lo que debe ser el Papa del Vaticano, fue Juan Pablo II, que nos visitó. Vamos a recordar esa canción tan linda del Peregrino, que se hizo famosa en Venezuela y de Venezuela al mundo entero, y eso nos va a dar pie para hacer algún comentario en nuestro editorial de hoy, que habla precisamente sobre la denuncia que hace. Es un discurso muy grande, pero ahí sacamos un resumen que hace Francisco sobre el sistema financiero explotador, para seguir esa inspiración. Johnny está inspirado hoy, señor. ¿Vale? El Espíritu del Señor está aquí. Amén. Vamos a escuchar entonces esta canción, vamos a recordarla y enseguida estamos con la segunda parte de nuestro programa de hoy. Acariciando
Reparte el pan con los pobres, a nadie niega su vino, a nadie niega su vino, y está junto a los que buscan y consuela a los mendigos, y consuela a los mendigos, y va diciendo por los caminos, amigos. Que están distribuyendo la comunión, diríjense a los microbuses para guardar la Eucaristía. Los distribuidores, los ministros de la Eucaristía, lleven la Eucaristía a los microbuses más cercanos. Las personas que desearen luego comulgar pueden hacerlo al final, dirigiéndose a los microbuses. Que quiere ser nuestro amigo, que quiere ser nuestro amigo. Hay un hombre por la calle que lleva la paz consigo, la paz consigo.
emocionante este instante cuando este pequeño de nuestra tierra, de esta Venezuela ardiente y tropical, le ha cantado la canción de El Peregrino. A convivir con nosotros, y ahora a compartir nuestra vida. A rendirle su ofrenda a su santidad Juan Pablo II, De encuentro con el quien Señor. emocionado al oírle cantar, al oírle su canción, su himno de peregrino, le ha mandado a llamar y es conducido ahora ante su eminencia entre el aplauso de millares y millares de personas aquí en Ciudad Guayana. Realmente emocionante el instante, padre. Realmente es algo que no se puede explicar, solamente ver el cariño con que el padre recibe al hijo y como el niño